haya firmado, no os preocupéis, que después de la presentación os firma lo que queráis. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a Matadero 1. Muchísimas gracias por venir aquí este día festivo y celebrar así esta festividad del Día de Asturias. Tenemos con nosotros a Antonio Altarriba. Te quiero dar muchas gracias por venir, porque sé que has hecho muchos esfuerzos, que tenías ganas, y también le quiero dar las gracias a las jornadas de cómic de Andrés, en las que va a participar Antonio los días siguientes y que colabora con nosotros en poder que esté aquí en Matadero 1. Bueno, Antonio Altarriba yo creo que necesita poca presentación y me da la sensación de que todos los que estáis aquí sabéis quién es, pero por si acaso hay una brevísima presentación de todo tu currículum, aparte de todos los premios que has ganado tú. ¿Llevas la cuenta de todos los premios que has ganado tus premios? Porque es difícil, ¿eh? Este también sigue sumando premios. Antonio Altarriba es guionista, es ensayista, crítico, profesor durante muchísimos años. Sí, ahora felizmente jubilado. Ahora felizmente jubilado, está disfrutando de lo mejor del profesorado, profesor catedrático de literatura francesa. Francia es muy importante en su vida. Sí. Y además cuentas con la curiosidad de que eres una de las grandes figuras del cómic y no dibujas. Sí. Tú te has tenido la suerte de encontrar siempre a grandes dibujantes que han puesto figuras a tus historias, y ellos han tenido la suerte de contar con tus palabras y con tu guión. Entre otras muchísimas cosas, Antonio es el autor de Los Fantásticos, el arte de volar, o de La Garrota, de la trilogía de Yo asesino, yo mentiroso, yo loco, de varios libros sobre la teoría del cómic, la teoría del TV, luego hablaremos de ellos. Y el libro más reciente y el que venimos a presentar es El cielo en la cabeza. Altarriba, una cosa que destaca de tu obra es que cuentas unas realidades muy duras, sin ningún romanticismo, aunque no exentas de belleza, porque hay mucha belleza en las historias, en esta también, y también que cuentas unos grandes dramas personales que a la vez se convierten en dramas universales. Quiero decir, cuentas la historia de uno que en realidad es la historia de muchos. En El cielo en la cabeza, concretamente, es la historia de Nibek, que es un niño en realidad, es un niño, que no lo parezca, pero es un niño, tiene 12 años, es un niño que trabaja como un esclavo en las minas del coltán del Congo. El Congo es el lugar que es el infierno en la tierra. Un día se cae en un agujero en las minas, y al intentar salvarlo su vida empieza a cambiar, empieza una terrible aventura, cuando le hacen guerrero. Y a partir de ahí, de esa historia tan terrible que va a vivir, se da cuenta que él no tiene futuro en el Congo, él no tiene futuro en África, bueno, ni él ni prácticamente nadie, ninguno como él. Y entonces decide venirse a Europa andando. Es decir, Nibek comienza un viaje, una odisea, nunca mejor dicho, desde el Congo, en el que va a ir sorteando muchas aventuras, muchísimos peligros, muchos horrores, desde la hambruna, el desierto, el calor, las tribus, y sobre todo la mayor amenaza que existe, que es la del ser humano, ¿no? Es con lo que más va a tener que luchar Nibek. Bueno, Antonio, tú rompiste, digamos, barreras con Arte de Volar, que es la historia de tu padre. Tú cuentas en este cómic la historia de tu padre, que fue un exiliado. Sí. Y Nibek aquí es un emigrante, sí. que digamos que son los exiliados de hoy en día, ¿no? Sí. Cuentas dos dramas muy parecidos. Bueno, pues fíjate, yo creo que empiezas dando en una clave importante que yo tardé en darme cuenta. El tema de la inmigración es un tema que a mí siempre me ha preocupado, me ha interesado, he colaborado en la medida en la que he podido con ONGs que trabajan en el tema de la acogida de migrantes,
me parece que es la concreción material de un mundo clarísimamente injusto y desigual. Es decir, el resultado el resultado de la desigualdad entre unas zonas, entre unos países ricos y otros países que no es que sean pobres. Lo que pasa, porque, por ejemplo, si escogí en el caso de este libro el Congo, es porque seguramente es uno de los países donde más arraigada está la violencia, la pobreza y la miseria, y sin embargo es un milagro geológico porque tiene todas las materias primas que hemos necesitado en lo que se llama el primer mundo, en el mundo avanzado, ya en tiempos del colonialismo. Ya sabéis que el Congo fue una colonia belga, pues estaba el caucho, que era uno de los productos importantísimos en el Congo y que les suministraba a los belgas una gran riqueza. En estos momentos, pues aparte de el oro y los diamantes que siempre ha tenido, pues es que resulta que tiene coltán, que es donde trabajan en unas minas de coltán, pero también tiene cobalto, también tiene tungsteno, también tiene litio. Muchas de esas tierras y minerales raros que ahora vamos viendo que están adquiriendo una gran importancia y de hecho una gran cotización en el mercado, ¿no? Pues ellos lo tienen en grandísima abundancia. Lo que pasa es que es un Estado fallido, es un gobierno corrupto, es un país en guerra prácticamente desde su independencia, desde 1960, que fue el momento en que se independizó. Ha pasado por dos guerras civiles, pero el estado de violencia y de las guerrillas, grupos armados, etcétera, es constante porque en esa situación de inestabilidad, las grandes compañías lo tienen mucho más fácil. De hecho, algo que no se suele decir y que, bueno, pues yo, porque estoy lo suficientemente documentado para ello, lo denuncio claramente en el libro. Son muy a menudo las grandes compañías mineras las que financian las guerrillas. Ellos las que financian, porque de esa manera pues pueden hacer explotación ilegal. Una buena parte del mineral que se explota en el Congo es exportado ilegalmente vía Ruanda y aparecen empresas fantasmas con sede en Ruanda, que son las que, digamos, encubren el auténtico trayecto de esos materiales. Entonces, yo me preguntaba muy a menudo por qué este tema era tan y claro, yo me di cuenta de que desde niño mi padre ya me hablaba de ese momento en el que tuvo que salir de España en febrero del 39, junto con otro medio millón de españoles que abandonaron España después de la Guerra Civil, salir por el Pertús, y me comentaba en qué medida, a pesar de todo lo que había sufrido durante la guerra y lo mal que lo había pasado, el miedo, los combates, la guerra, el hambre, me decía que ese fue un momento especialmente desgarrador, el momento de lo que yo digo, el destierro, ¿no? Me decía que había gente que, muchos de los que pasaban, que cogían tierra, un puñado de tierra de España para llevárselo a Reales. Fíjate hasta dónde llegaba
cosa, ¿para qué querían un puñado de tierra, no? Pero es esa cosa simbólica de hasta qué punto sentían ellos que claro, daros cuenta de que es una situación, no sé si a nosotros nos damos cuenta de hasta qué punto supone un trauma importante, es abandonar el pasado, romper con el pasado. Detrás de ti queda todo, queda tu casa, tu pueblo, tu familia, a menudo una familia que está separada, hijos que van por un lado, o que se han perdido en el camino del exilio, y luego no tienes futuro. Es decir, has perdido el pasado y no sabes lo que te espera. Y yo recuerdo a mi padre que cuando en la televisión salían imágenes de gente que tenía que abandonar, recuerdo en concreto pues, la guerra de Yugoslavia u otras guerras, ¿no? que se veían, y dice, mira, esta es una imagen que pasa los tiempos y no cambia nunca. Es esa imagen de filas de hombres, mujeres, viejos, niños, que caminan por una carretera, por una vereda, por un camino, ¿no? que arrastran a algunos enseres que no saben muy bien para lo que sirven, algunos llevan ganado, otros llevan muebles, otros llevan... ¿no? Y fíjate sobre todo en esa mirada perdida con la que ellos caminan, porque caminan hacia ninguna parte, no saben lo que les espera. Entonces es una situación, es un presente en el que has perdido el pasado y no tienes futuro, ¿no? Y yo supongo que eso tiene que ser una sensación tremenda, ¿no? de angustia, ¿no? Y claro, yo me di cuenta que si tenía esa sensibilidad especial un poco por todo este tema de los inmigrantes, es que, claro, mi padre de alguna manera ya me lo había inculcado viendo esas imágenes. A mi padre, cada vez que veía eso, se le saltaban las lágrimas porque se acordaba de cuando le tocó a él ir y que además acabó parando en un campo de concentración, en unas circunstancias tremendas para la supervivencia, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la conexión efectivamente que da sentido un poco, que une el arte de volar con este libro, y como tú decías, yo llevo una línea de trabajo en la que, bueno, pues gustándome mucho también pues, los libros y los cómics que pueden ser pues, más de aventuras o más de evasión, pero me gusta abordar temas que tengan, digamos, un contenido social, una parte de crítica, de denuncia, de, bueno, meter un poco el dedo en el ojo en las injusticias y en todos esas desigualdades, en todas esas situaciones que merecen ser denunciadas. Sí. Yo leí, creo que leí en alguna parte que habíais hecho una primera versión del libro, que habíais quitado ciertas partes porque me parecían muy duras, y pensé, madre, no. Pues cómo tendrían que ser esas partes, porque realmente sí. Hay sobre todo ciertos ritos y que dices, verdaderamente estas cosas cómo se pueden permitir en este mundo, esto llena de rabia, bueno, de dolor, es que... Esto, claro, todo lo que pongo aquí, todo lo que aparece aquí, no solo es que esté documentado, forma parte... Yo tenía la esperanza de que no fuera verdad. No. Pero me pareció no solamente está documentado, es así, es decir, porque está contado desde de fuentes directas, ¿no? Tanto de gente que ha trabajado
he estado en contacto, y tengo que nombrarlo aquí, con una ONG que se llama Jambo Congo, que tiene dos sedes abiertas en una región inmensa. El Congo es como prácticamente toda Europa, es un país enorme, gigantesco, ¿no? Es una región enorme que se llama el Kivu, ¿no? Y ellos tienen ahí dos sedes, una en Sabunda y otra en Cacutia, y han tratado de manera muy concreta este tema porque, por ejemplo, uno de los trabajos que hacen, entre otras cosas, entre dar asistencia médica, que son igual la única asistencia médica que existe en muchísimos kilómetros a la redonda, son zonas que están muy mal comunicadas, solo hay pistas de tierra que son impracticables en una buena parte del año, en la temporada de las lluvias, etcétera, ¿no? Y entonces pues cubren una zona bastante grande donde tienen al cargo pues igual a 150, 200.000 personas, ¿no? Y que ellos pues tienen un dispensario en el que hacen lo que pueden, pues sobre todo en la zona de ginecología y de partos y de todo esto para las mujeres, pero también tienen una escuela y también tienen, porque ese es un problema muy grave en la región, digamos una asistencia para la reinserción de los niños soldado. Hay muchos, en el Congo hay es muy difícil de calcularlo, porque daros cuenta, es un país tan desestructurado que ni siquiera saben el número de habitantes que hay. El último censo, que era solamente aproximado, que se hizo en el Congo es de 1984. Es decir, es que la gente no tiene ni un carnet de identidad ni una pieza. Es decir, no nos podemos imaginar lo que es vivir en un lugar en esas condiciones y con tan pocos recursos. Entonces, pues bueno, todos estos testimonios de los que se habla, porque el protagonista también pasa, se hace niño soldado y todo eso, y me comentaban que la vida que llevan como niños soldados, los ritos de iniciación para entrar en las milicias, y cómo los porcentajes hacen con ellos, pues les dan una educación básica, tienen talleres de carpintería, de albañilería, pues para darles alternativas que les permitan igual enfocar la vida en otra dirección. Pero cuando tú a los 9, 10, 11, 12 años, como Nivek, has puesto una K-47 en las manos de un muchacho, pues es muy, muy difícil el reconducir esa situación, y el porcentaje, digamos, de reinserción es muy bajo. Entonces, es cierto que, por ejemplo, la lista de atrocidades que me contaban y de las que ellos habían sido testigos, pues en el guión tuve que hacer una purga, es decir, para que eso no fuera, digamos, una sucesión de momentos muy difíciles de soportar, de ver, de enfrentar, pero por otra parte yo quería dejar bien claro que frente a algunos discursos que se instalan en nuestros países de que, bueno, que parece que vengan aquí de vacaciones, a por la paguita, no sé qué, todo este tipo de historias, o que son las mafias las que tienen la culpa de que tengamos esta avalancha de emigrantes y que va a ir a más.
es un fenómeno que con las medidas que se están tomando, ahora está, como sabéis, Pedro Sánchez pues por Mauritania, por toda una serie de países africanos de donde proviene últimamente la inmigración que llega a Canarias y todo eso. Las condiciones son tan duras y tan difíciles que les obligan a marchar. Es decir, es que ellos son conscientes, no se van, digamos, de manera alocada porque yo quiero tener televisión o porque yo quiero tener un coche como de alta gama o de no sé qué y todo eso. No. Se van porque la situación en la que ellos se encuentran es una situación insostenible, conscientes en la mayor parte de los casos de que la apuesta que hacen es una apuesta muy peligrosa, pero es que es una apuesta que te puede, si tienes suerte, salir bien, frente a la ausencia de posibilidades que tienen en los países de origen. Es un futuro absolutamente bloqueado, que es el caso de cuando Nivek acaba tomando conciencia de que ahí en ese país no podrá tener un futuro y sale en esa larga odisea, como tú decías, ¿no? Pues, son viajes que duran meses, a veces años, y luego también hay alguna bibliografía que no es muy fácil de encontrar de personas que han hecho el viaje, si no ese viaje en concreto desde el Congo, desde otros países subsaharianos, y que te cuentan pues cómo han sido su trayectoria, y hay muchos aspectos, muchas peripecias que son comunes a todos ellos, porque claro, pues ya se conocen las rutas por las que suelen transitar los emigrantes, porque claro, nosotros oímos hablar de una pequeña parte de su camino, es decir, la travesía del Mediterráneo o la travesía hasta Canarias, pero es que ellos llevan a las espaldas un montón de kilómetros. Han atravesado, no se habla, por ejemplo, de que el Sáhara se traga tantos cadáveres o más que el Mediterráneo o en la travesía de... Y claro, hay bandidos que conocen las rutas, y como saben que estos emigrantes parten, parten con todos los recursos que tienen. Si son menores, porque no sé si al oír las noticias os chocará la cantidad de menores que llegan en estas pateras, y dicen, no, pero como unos chavales de 12, de 13, de 14, 15 años, pero es que las familias apuestan por el futuro que tienen sus hijos, que sus hijos al menos puedan tener mejores oportunidades de las que ellos tienen, y entonces les dan todo lo que tienen pues para que hagan el camino. Es decir, que los ladrones saben, los bandoleros, los bandidos saben que llevan dinero, que aunque sea poco es todo el dinero que llevan. Y entonces pues claro, les atracan, sufren todo tipo de... algunos los matan, sufren todo tipo de padecimientos en esa odisea. Entonces yo lo que quería era, sobre todo en estos momentos en los que además hay tanto debate sobre el tema, tanta manipulación sobre las auténticas motivaciones y sobre lo que es el fenómeno de la emigración, pues poner el foco en esa otra cara que no conocemos, es decir, el lugar de origen. Nosotros vemos como, digamos, la consecuencia. Les vemos desesperados intentando llegar a nuestras costas,
eso es lo que sabemos, ¿no? Pero, ¿cuáles son las causas? Eso es lo que no sabemos, es decir, este muchacho concreto, o esta mujer, o esto, ¿por qué han hecho todo este trayecto? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su pasado? ¿Cuál es su relación familiar? ¿Qué han tenido que, por qué han tomado esa decisión tan difícil? ¿Por qué aventuras han tenido que pasar para llegar hasta nuestras costas, ¿no? Es ese otro lado, ¿no? De hecho, el libro, si os dais cuenta, si lo veis, es un libro que está calculado. La primera parte, que es la que transcurre en el Congo y nos cuenta un poco pues, la situación del muchacho, tiene 46 o 48 páginas. La página en la que por fin ya está en Europa tiene 4. Solo 4 páginas. Y porque esa parte ya la conocemos, ya la hemos oído hablar. Entonces lo que me interesaba era enfocar todo eso y luego todo el trayecto. Pero dicho eso, también me interesaba, todo eso transcurre, esa aventura transcurre en medio de un paisaje bellísimo, que es el paisaje africano, y en donde todavía quedan algunas de esas tradiciones muy ricas culturalmente y artísticamente, ¿no? El arte negro es un arte que, como sabéis, ha tenido mucha influencia en las vanguardias de principios del siglo. Picasso era un enamorado del arte que influyó decisivamente en su obra, pero muchos de los pintores y artistas de principios del siglo tienen nosotros hemos oído hablar más de realismo mágico en relación con Hispanoamérica, con Sudamérica, ¿no? Pero tener en cuenta que vienen de unas culturas que son animistas y en donde todo, los árboles, los animales, todos tienen sus espíritus, son seres animados, ¿no? Incluso hay árboles que tienen un nombre propio porque es una referencia como si fuera una persona, un ser al que merece un cierto respeto. Entonces hay parte de magia, hay una parte, es decir, una parte que es muy importante para Nive, que es la parte de la amistad. Sí. Y luego también hay amor, y también un amor que es un poco, claro, en esas situaciones es un amor muy apasionado, ¿no? También, ¿no? Entonces, ese es el cuadro, pero, claro, es un cuadro que acaba, pues, explicando un poco el fenómeno y señalando que, claro, pues realmente habría que abordar el problema desde una perspectiva que no sea la de ir poniendo parches o de ir externalizando el problema para que sea Marruecos o Mauritania o Turquía los que se encarguen de retenernos en la frontera y quitarnos ese problema de conciencia de no ver saltar esas avalanchas por las vallas y todo eso que nos hace remover la conciencia y pensar que igual no somos muy buenos porque no les aceptamos, ¿no? Que por cierto, me he comentado que los dibujos son de Sergio García y el color es de Lola Moral. Sí. Y la verdad es que son bellísimos, o sea, son unos dibujos y un color que forma una parte muy importante. Claro, cuando ves unas cosas, unos dibujos de tan gran belleza, contando las cosas que están intentando, hace un efecto también muy fuerte. Y antes lo contabas, no solamente hay mucho dolor y exploras lo peor del ser humano, pero también exploras cosas muy positivas del ser humano, como es la gran fuerza de la amistad, con Joseph, con su amigo, que a mí me recordaba poderosamente el papel que juega Basilio, ¿no? Sí, efectivamente. Es una cosa así, y luego también el amor de Nasia, o sea, algo, no solamente el amor, sino que
algo positivo, de una persona que quiere, que se preocupa al fin por otro ser humano sin pensar en más allá. Incluso la parte que decías tú de las ONGs, está el papel que comentabas del doctor José Culos, le llaman, sí, que es sí, el que está... que existe realmente. Es el que está dedicado al libro, sí, que hacen gente que en medio del horror también da lo mejor, ¿no? O sea, en medio de todo también tenemos amor. Hay muchos cuentos que son como magia, ¿no? Como decías antes, sí. hay en esa peripecia, aparecen cosas que acaban bien y son como un poco de magia. O sea, que también dentro de todo el horror que es, también quiere salvar el corazón humano que también existe, ¿no? Sí. Y es verdad que es muy importante, creo que lo hablaba antes con alguna persona de las que he estado filmando, es muy importante para un guionista el escoger el dibujante que mejor pueda poner en imágenes tu historia, ¿no? Porque el estilo, pues por ejemplo, yo veo por ejemplo pues que Keiko, que es el dibujante con el que trabajé para la trilogía esta, que fundamentalmente tienen una base de thriller, ¿no? Entonces, yo asesino, yo mentiroso, yo asesino, yo loco, yo mentiroso. Pues el estilo en blanco y negro muy contrastado, que es un característica de Keiko, conviene muy bien, pero sin embargo no le veo a Keiko haciendo esto. No le veo. Sin embargo, estos dibujos, yo creo que es al mismo tiempo, se puede decir que es un libro que tiene cosas tremendas, pero al mismo tiempo es muy hermoso, muy bello, envuelto y desde luego, desde un punto de vista de la realización gráfica, eso lo estuvimos hablando, no hemos buscado para nada complacernos en la violencia, que es tan fundamental o que forma parte ya intrínseca de un país que, como os digo, pues lleva prácticamente 60 años sin conocer la paz ni la estabilidad, ¿no? Yo he leído artículos en los que habla de cómo, de hecho, vivir toda una vida en un estado en el que al final o estás bajo el miedo de que te maten, te violen o te roben, o estás con las ansias de arrebatar, de robar, o todo eso, se rompe como... hay un sentimiento de solidaridad, de comunidad que se rompe. Y entonces te acostumbras a unas relaciones de violencia y se hacía una encuesta sociológica entre la gente y decían que llega un momento en que según qué trayectoria vital has tenido eres incapaz de querer. Sí. ¿No? Porque si todo lo que tú has vivido y todo lo que has visto son malos tratos, dificultades, miseria, si estás acostumbrado a que si quieres conseguir algo tiene que ser por la violencia y que, por ejemplo, pues esto, los niños soldados, que en el fondo, pues claro, un chaval de 12 años le pones una K-47 y yo no sé muy bien lo que pasa en las manos y no sé muy bien lo que pasa por su cabeza, no sé si es consciente, si piensa que está jugando o si hasta qué punto es consciente de que está matando de verdad a la gente, no sé cómo. Pero lo que sí les funciona es que de pronto las respetan. Un crío que no sería nadie, pero si va armado, como saben que no se cortan para nada a la hora de disparar, pues de pronto adquieren una notoriedad y un respeto y todo eso, y claro, pues se creen nombres. Yo he visto documentales y fotografías donde aparecen estos niños soldados, suelen llevar de estas gafas así, Ray-Ban, haciéndose posando como un
hombrecito ya con una chulería y con una, ¿no? Así que te das cuenta de que se creen empoderados, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en las escenas que pueden resultar más violentas, la sangre, por ejemplo, no sé si te has fijado que la sangre no es roja. No. Lo hemos puesto en negro cuando hay en algunos momentos en los que hay enfrentamientos armados y todo eso, las escenas de mayor violencia hemos intentado, pues bueno, digamos, no hacer alarde ni hacer una cosa que resultara gore, sino con la mayor elegancia, y yo creo que eso ayuda, es eso lo que a la parte amarga que tiene en el fondo, pues se le envuelve como un caramelo dulce, que es ese estilo, y por eso a mí me interesaba, aparte de que es un grandísimo dibujante Sergio, y Lola es una colorista, el color es muy importante en esta obra, para crear todos los ambientes, porque claro, tienes una gama cromática. No es la misma la gama cromática que tienes cuando está atravesando el protagonista la selva, ¿no? Con toda su densidad, con todos los árboles y todo eso, que cuando está atravesando el desierto, ¿no? Las gamas cromáticas van cambiando y está todo, yo creo que... Y la gente cromáticamente. Y también los colores, las pieles, efectivamente, ¿no? Entonces, todo eso hace que yo creo que el libro, pues al mismo tiempo que te está revolviendo por dentro, te tenga encandilado, fascinado por la belleza, ¿no? que tienen las imágenes. Mañana vas a hablar en las jornadas de Comida Belés de un libro muy particular, que es tu tesis, la tesis que tú hiciste en el año, su tesis doctoral que hizo por la universidad en el año 81, que la han publicado, que era una tesis sobre cómic. Sí. Pero claro, en el año 81 llegas a la facultad con esta tesis y te encuentras con que no te toman demasiado en serio, ¿no? No. Yo he sido, como creo que he comentado, he sido profesor durante mucho tiempo en la Universidad del País Vasco. Era profesor de literatura francesa y entonces yo venía cuando desde pequeño iba mucho a Francia, porque mi padre, como pasó a Francia, os he contado esta historia que mi padre pasó a Francia, pues claro, mi padre estuvo mucho tiempo allí y entonces ya de pequeño me hablaba en francés y todo eso, y muchos amigos los tenía allí. Yo iba a pasar los veranos a casa de los amigos de mis padres, entonces yo soy un poco, no sé si medio, pero por lo menos una parte francés, porque he vivido mucho allí. Entonces, claro, daros cuenta de que yo estuve allí, me tocó vivir 2 años como lector en la Universidad de Montpellier, en unos años que fueron los años 73-74, que eran unos años en donde el cómic en Francia estaba en plena ebullición. Eran los años en los que Pilot era una revista muy importante en aquel momento y está haciendo un trabajo excelente, pero son los años en los que surgen figuras que seguramente sonarán, como Moebius, como Tardí, como Vidal, que aún están hoy en activo, pero que entonces hacían sus primeros trabajos y ya con una voluntad de cambiar muchas cosas, con unas pretensiones artísticas y todo eso. Y entonces a mí eso me tenía fascinado. Digo yo, qué cosas más
fueron los años en los que aparecen pues, revistas como Metal Hurlant, como El Eco de Saban, como Charlie, como eran en una revista. Entonces yo cuando volví aquí y me dijeron que para trabajar en la universidad había que hacer una tesis, digo, pues yo hago una tesis sobre cómic, ¿cómo la tengo que hacer? Pero claro, yo que entonces no tenía experiencia ni conocía mucho la universidad, es una institución un poco al margen de la sociedad y sobre todo un poco desfasada, ¿no? Y en aquellos tiempos yo creo que más, ¿no? Entonces, pues eso del cómic, ya lo de cómic no sabían muy bien lo que era. De chistes, ¿quieres decir que quieres hacer una tesis sobre chistes? Me decían. Digo, no, de cómic, de unas historietas, no sé qué, tal. Eso no es universitario, eso no es serio, ¿no? Y la verdad es que tuve problemas para encontrar un director que aceptara dirigirme la tesis. Luego descubrí que mi tesis era la segunda tesis que se hacía sobre el cómic en la Universidad Española. La primera la hizo Juan Antonio Ramírez, que es un punto de referencia muy importante en la historiografía o en la bibliografía sobre cómics, ¿no? Y entonces, claro, pues sí, efectivamente, una de las alegrías es que 40 y tantos años después de que yo leyera la tesis, en el 81, fue cuando la leí, pues la han editado, porque consideran pues, que, bueno, pues que aunque sea una pieza de arqueología, pues tiene su interés. Y bueno, pues yo creo que algunas de las cosas que ahí yo ya apuntaba, pues el tiempo me ha ido dando la razón y ahora vamos viendo cómo, por ejemplo, pues ahora en estos momentos en España, pues hay estudios hechos sobre ellos, se leen entre 8 o 10 tesis al año sobre cómic, ¿no? Y el cómic, como sabéis, es un instrumento que puede tener muy buena entrada desde un punto de vista didáctico en las escuelas, porque aborda muchos temas. Puede servir para enseñar historia, para enseñar lengua, para enseñar dibujo, es decir, que es un material que desde el punto de vista como apoyo didáctico, pues mira, te he visto abajo que tienes un libro que no conocía de introducción a la filosofía, un cómic, sí. Y que ha salido Philosophics, que es también un libro pues, donde te cuentan desde el mito de la caverna de Platón a algunas de lo del junco de Pascal o algunas de los razonamientos claves dentro de la historia de la filosofía, pero es que si tú quieres en estos momentos, por ejemplo, ahora que se habla tanto de memoria histórica, pues cuántos libros no habrá. Ahora tienes ahí a Paco Roca y no me acuerdo cómo se llama, Rodrigo Terrassa. exactamente, que han hecho el abismo del olvido, ¿no? Entonces, y sobre el tema de memoria histórica, pues tenemos, yo creo, que una bibliografía dentro del cómic para abordarlo, pues bastante amplia, ¿eh? Si empiezas a repasar títulos de unos y de otros y todo eso. Bueno, sin ir más lejos, esos tres que están ahí, o sea, Jaime Martín, Paco Roca, Efectivamente, Zapico. los tres han trabajado. Zapico trabaja sobre la revolución de Asturias y todo eso, que es el preludio, casi podríamos decir, de la guerra civil. Jaime Martín, también a través de la historia de sus abuelos y de todo eso, también trata
trata la historia de la guerra civil y de las consecuencias posteriores, pero en fin, la Y tú lista... mismo, obviamente. Y claro, Con y el arte de volar, volar y con el de la rota, son, vamos, etcétera. son libros claves. Y hay una lista, yo diría que bastante amplia, ya Gallardo, Miguel Gallardo, en El largo silencio, también hablaba sobre ello. Hay una lista amplísima de bibliografía, es decir, que los tiempos han cambiado. Yo creo que todavía necesitaríamos quizá un mayor reconocimiento, un mayor apoyo. Bueno, hemos conseguido últimamente pues que en primer lugar pues el cómic tenga también un premio nacional, que no sé si eso es importante o no, pero por lo menos se reconoce oficialmente. No sé si sabéis que la Dirección General del Libro ahora se llama Dirección General del Libro y del Cómic. No sabía. Bueno, entonces os puede parecer una tontería, y digo, ya ves tú que es... pero simbólicamente sí que te está hablando de que hay una actitud distinta por parte del público, ¿no? Y de hecho esa especie de, mirad los que estamos aquí en esta sala, somos todos personas adultas, ¿no? Antes el cómic o como decíamos entonces los tebeos o la historieta, se identificaba como un producto infantil, ¿no? Es decir, algo dedicado a los niños, todo eso, y de hecho, si a mí me miraban así con esa cara, decía, este debe tener un cerebro, porque claro, pues leyendo a tu edad y leyendo tebeos, no es muy... igual deberías de espabilar un poco, que esto es la universidad, que esto es una cosa seria, ¿no? Y tú vienes aquí con los tebeitos y todo eso. Bueno, yo creo que todos esos, o una buena parte de esos prejuicios, aunque en algunas reticencias, se han superado. Pero yo vi una cosa que me animaba mucho en aquellos años en los que trabajaba en la tesis, es que yo creo que el cómic es un lenguaje, una forma de expresión con tantas posibilidades, con una riqueza expresiva, lo que tú puedes contar con muy pocos, porque claro, tiene la ventaja de que sigue siendo un medio ligero y barato. Os cuento una anécdota. Por ejemplo, hemos tenido varias propuestas para la adaptación de El arte de volar. Y una de ellas, al cine. Y una de ellas era Alejandro Amenábar, que quería hacer la película. Y tuvimos una entrevista con su productor. Y entonces, pues claro, pues yo recuerdo que hay un momento en el que en el libro se escenifica el paso de la frontera. Entonces yo le digo a Kim, que es el dibujante de esto, 500.000 españoles pasando la frontera. Y Kim dice, bueno, me gusta hacer multitudes, muchas cabecitas, entonces pues bueno, pues como King sigue siendo un autor de la vieja escuela que utiliza papel y pincel y pluma y todo eso, pues bueno, pues lo va llenando, y igual pues esa página le lleva un poquitín más de tiempo porque claro, pues tienes que poner camiones, llevaban ganado, llevaban de todo eso, pero claro, esa escena fue la escena que yo creo que fue decisiva porque Bobaira, que era el productor de Amenábar, al mismo tiempo que estábamos hablando de esto, ya estaba con la calculadora. Pues ya, Alejandro, pero es que esto está loco, 500, como ahora de una peli, 500.000 españoles pasando. Que no, hombre, que todo esto lo hacemos con infografía y no sé qué. Ya, sí, con infografía, pero 60 o 80 figurantes de verdad tienes que tener.
Y entonces, si ponemos vestuario, maquillaje, 70 euros diarios por cada figurante, no sé qué, no sé cuántos, tal. La batalla del Ebro. Ahora, entonces, y vamos a poner ahí los aviones, la aviación alemana, los bombardeando, no sé qué, entonces, claro, y esto es un medio que, siendo, como os digo, muy ligero, muy accesible, barato, proporcionalmente barato, es de una riqueza de recursos. Nunca me he encontrado yo como guionista con una situación en el que no encontrara, a través de las imágenes y con el apoyo en las palabras, ¿no?, la manera de reflejar incluso esos sentimientos. Hay veces, pues, cómo reflejas, pues eso, como te decía, el exilio, ¿no?, el destierro. Claro, tú dispones con el dibujo de... Tú tienes la cara del personaje. En una novela tú puedes hablar mucho de los sentimientos o hacer una descripción de los sentimientos, pero fijaros simplemente, pues yo qué sé, el dramatismo que puede transmitir, pues una cara de un hombre triste, derrotado, con la cabeza baja, en un primer plano, con una iluminación en penumbra. El dramatismo que tú puedes transmitir por medio de todos esos recursos, que son el color, las formas, es inmensa, es decir, es inagotable, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que los reconocimientos que está teniendo en los últimos años el cómic y la normalización, podríamos decir, del cómic, todavía no ha tocado techo. Y que, bueno, pues de hecho, cada vez hay más colegios que tienen en su biblioteca su sección de cómic, como material auxiliar para didáctico. Cada vez son más los libreros que tenéis que poner ya. Ahora, una librería que no tenga sección de cómic, pues no lo sé. No lo veo. No. Entonces, todo eso en los últimos años ha cambiado mucho. Además, tu apuesta porque siga hacia arriba el cómic es muy fuerte, no solamente con tu obra, sino que también tienes una fundación. La Fundación El Arte de Volar, que sí. Háblanos un poco de ella. Bueno, pues sí. Yo, en estos años, que ya son muchos, yo empecé haciendo fanzines en los años 70, o sea que, claro, fijaros, hace ya... Bueno, sí, se lo digo la edad, ¿no? Sí, sí. Se la pueden mirar por internet. No, ya, además, ya son como 50 años, tengo 72 años ya. Es decir, que ya llevo como, pues desde, pues eso, cuando empiezas haciendo fanzines, como todavía se sigue haciendo ahora, pues claro, son muchos años en los que he ido viendo, pues, todas las dificultades. Es un medio, como todo medio creativo, yo diría que un poco más que otros medios creativos, pues sobre todo tiene muchas dificultades para que un autor se profesionalice, ¿no? Es cómo entras, cómo consigues que se entreabra la puerta de una editorial, que te publiquen, que te promocionen, que no sé qué. Ahora hay muchas formas también, digamos, paralelas, desde la autoedición, el crowdfunding y todo esto, ¿no? Pero yo he pensado que ese momento de, digamos, en la fase de un creador,
es decisivo, es el primer momento, y entonces pues es una fundación que está destinada fundamentalmente a promover iniciativas que ayuden a los autores que comienzan y que quieren profesionalizarse, pues a entrar en las editoriales. Y bueno, pues por ejemplo, pues entre otras cosas, tenemos una beca de ayuda a la creación, que yo creo que está bien dotada, son 10.000 euros. Como conociendo un poco lo que son las cosas, yo sé que si tú haces una obra pero no tienes editorial, pues tienes dificultades. Yo busqué que esto se hiciera en colaboración con Norma, que es la que se encarga de publicar el libro, de hacerle una promoción especial, y con Edelvives, que es la que colabora haciendo la impresión de ese libro de manera gratuita. Ahora en octubre saldrá una de las obras que fue ganadora de una de estas becas. Luego también hay ayudas a jóvenes investigadores que estén trabajando o que estén haciendo un documental o un trabajo crítico sobre cómic, y todo está enfocado a esto, al aficionado que quiere de alguna manera asentarse en este mundo del cómic, permitirle darle un balón de oxígeno, darle un empujoncito, darle una ayuda para ver si lo consigue, facilitárselo, porque ese es el momento más crítico. Y yo a lo largo de todos estos años he visto con pena gente que se aproximaba al mundo del cómic, que tenía mucho talento, que valía mucho, que dibujaba muy bien, y que luego, pues porque es un medio que pues puede ser muy ingrato, porque os he dicho que es fácil y todo eso, pero claro, este libro fueron 2 años, el arte de volar estuvimos 5, es decir, es un trabajo que lleva, yo diría, una página de cómic, la leéis igual, según los bocadillos que tenga, la podéis leer en unos segundos, igual ni en un minuto ya lo ves, sí, y ya a través de las imágenes recibes un montón de información y pasas la página, pero eso que a ti te cuesta unos segundos leer, si cuentas el tiempo del guionista y del dibujante, o del guión y del dibujo, igual le ha costado una semana. Entonces, yo creo que es uno de los trabajos creativos en donde la proporción entre lo que exige la creación y lo que le pide al lector, al receptor de la obra, es mayor, ¿no? Entonces, claro, si meterte en un cómic, ahora además con los formatos que tienen, que si vas con menos de 100 páginas, pues resulta difícil encontrar un editor, ¿no? Entonces, con todo ese esfuerzo que exige, pues si no termina de funcionar, o si resulta que por todo ese trabajo lo que consigues como derechos de autor son 2.000 euros o 3.000 euros, pues joder, he estado 2 años trabajando por 3.000 euros. Es que, y entonces, claro, la gente se desanima. Y he visto que yo creo que se han perdido talentos y gente que hubiera podido, de haber tenido mejores oportunidades, que se han perdido mucha gente. Entonces tiene esa función modestamente, con lo que la fundación puede aportar, pues de que no se vayan, conseguir que o por lo menos que no se vayan todos, o conseguir detener a alguno, ¿no? Para que
Y de hecho estamos teniendo, bueno, pues recibimos proyectos muy numerosos, centenares de proyectos, y luego, pues entre ellos, los jurados que acaban seleccionando el proyecto, siempre hay unos 8, 10, 12 de estos que se quedan como finalistas, pero tienen realmente difícil y dices, qué pena que solo sea para uno, ¿no? Pero bueno, cuando sea más rico y cuando venga mucho más, haremos otra beca. Bueno, ¿queréis hacer? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, Antonio? ¿Una pregunta, un comentario? Sí. Respecto a la aceptación del cómic a día de hoy, hay una cosa en la que me fijé mismamente el otro día. En el Corte Inglés de aquí abajo, tenemos el Salesas, vi claramente como en la sección infantil, Sí. con perdón por la palabra, con sus 2 cojones, Sí. pues ahí tenían un buen Watchmen para que lean los niños. Bueno. Quiero decirte. Es que eso es otra cosa, es decir, ahora hay mucha desorientación, afortunadamente cada vez menos, pero por ejemplo, claro, en una gran cadena como estas, es que seguramente no tienen a ningún librero especializado. No Y tienen. entonces dicen, hostia, esto tiene dibujos y bocadillos, pues Vamos a poner Watchmen todo en el mismo montón, y lo tienes al lado de Mortadelo y Filemón, ¿no? o de Super López, o yo qué sé, ¿no? El uso del manga, que también lo ponen al lado del manga, que son Entonces, pues, cosas distintas. y entonces, claro, es verdad que, pero yo creo que ahora en general, es más, aquí en Oviedo hay una librería que se llama Matadero, que bueno, aparte de que está bien surtida y todo eso, pues tiene una sección que ya veréis como ese es un concepto que tiene ahora un poco a poco Sí, es nuestra... irá aumentando, irá creciendo y todo eso. Y ahora, pues claro, ya en una librería que se precie, es que lo del Corte Inglés es eso, es una desidia, ¿no? Porque no tienen ni puta idea de lo que venden, ¿no? Pero es que ni siquiera conocen los bestsellers, ¿no? Lo tienen todo ahí a un montón. Entonces, las secciones de libros del Corte Inglés, pues la FNAC está en ese sentido, por ejemplo, pues mejor organizada, y tienen vendedores que están especializados en el cómic y que no te van a hacer una cosa como esas, ¿no? Sí, en la FNAC de aquí ya nada. No, ya no está... El cambio que hicieron, yo no veo ahí, ya no hay. ¿Ya no hay? En la que tenemos aquí en Asturias está todo igual, o sea, está todo alineado. Los libros antes estaban separados, la música. Sí. Están los libros de la izquierda, pero no hay mostrador de los libros, donde estaba el librero antes. Le preguntaba si te recomendaba, ahora no. Lo es más pequeño, pero claro, no es lo mismo la FNAC de ahora que la FNAC de antes. Mucho. O sea, Es que eso es no hay ni punto de comparación. No hay ni punto, porque antes la FNAC era un referente casi, es decir, yo recuerdo que sobre todo en Francia es que tenías una planta entera solo para cómic, ¿no? Y es más, los pasillos llenos de gente tumbada leyendo, si iban a pasar la tarde a leer ahí los que no tenían para comprar, pues estaban allí sentados y se leían el cómic, luego Aquí también podéis pasar la tarde leyendo. ¿Sí? Aquí tenéis sillón, en la sección de cómic tenéis un sillón para... No sé si eso te hace mucha publicidad para la venta, para poder leer. No sé. Veo que has acreditado a Lola Moral, que es la persona encargada de dar color al cómic, que es algo que en España no se solía hacer. Pero justo el año pasado, que murió Francisco Ibáñez, el bueno de Ibáñez no ha escrito en su vida a nadie de los que ponía color, de los que pasaban las líneas, en fin. Y ahora, bueno, yo creo que todavía no es muy habitual, pero ¿qué se está cambiando esto? Sí, bueno, pues
muy poco a poco, porque así como, por ejemplo, en las grandes productoras y las grandes editoras norteamericanas se acreditan todo el dibujo, el entintador, el colorista, etcétera, ¿no? Aquí solamente se acredita el guión y bueno, el guión últimamente, porque en tiempos el guionista tampoco figuraba, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que yo de pequeño leía El Capitán Trueno y supe de Víctor Mora muchísimo tiempo después, que era el guionista del Capitán Trueno, ¿no? Entonces, el guionista y el dibujante, yo creo que ya sí, es obligatorio, pero esto lo hemos hecho expresamente conscientes de que hay una injusticia, de que los otros colaboradores, recordar que por ejemplo también hubo sus líos con alguna de las producciones de Mariscal, porque no había acreditado a todo el taller que habían colaborado y todo eso. El tema de Ibáñez también, que yo creo que ahí tuvo una salida un poco afortunada realmente, devaluando el trabajo de sus ayudantes, ¿no? Como diciendo, no, lo importante es lo que yo hago y lo que hace el entintador y lo que hace no tiene mayor importancia. Eso yo creo que no le granjeó a muchos amigos dentro de la... Y lo hemos hecho intencionadamente. El color es muy importante, como hemos dicho. Es, como dice la propia Lola, dice, mira, el color, fíjate si es fundamental. Dice, es lo último que se hace en la producción, pero es lo primero que ve el lector. Es decir, ella llega a la última. Es decir, primero empieza el guionista, luego va el dibujante y luego va la colorista, ¿no? Que es la que ya le hace el arte final. Pero lo primero que, cuando tú abres un cómic y empiezas a ojear así, el color tiene un papel, es lo primero que te salta a los ojos, y según cómo... Y ya es lo primero que empieza a seducirte o a echarte para atrás, ¿no? Es decir, que tiene un papel muy importante. A veces no somos conscientes de hasta qué punto está condicionando nuestra lectura, los colores. Y un buen colorista o una buena colorista, ¡guau!, te puede salvar. Aquí Lola, desde luego, yo creo que resulta bastante visible del papel tan importante que tiene en este libro. Sí. Es la directora de fotografía del cómic, digamos, claro. La colorista. Claro. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sobre lo que estás hablando de la producción, ¿cómo, o sea, el guionista primero y después le haces unos dibujos, digamos, básicos al dibujante para que, o él tiene totalmente libertad para, o sea, ¿cómo es el proceso de elaboración entre el guionista y el dibujante? Bueno, pues mira, eso es un tema que a mí me interesa mucho, porque me doy cuenta de que incluso aficionados del mundo del cómic no saben muy bien cómo... Oye, pero el guión, ¿cómo es? ¿Tú cómo haces lo que tú dices? ¿Le haces una especie de storyboard básico y a partir de allí él ya lo va haciendo con un buen dibujo? A mí me llegaron a preguntar en tiempos, dice, entonces tú eres el que escribe los textos en los bocadillos. Y digo, no. Porque claro, oye, como la imagen tiene tanta importancia y tanto significado, tú eres el que...
claro, el guionista lo relacionas con la parte textual, ¿no? Y sin embargo, en un guión yo considero que es muy importante también indicar cuestiones, porque narrativamente son muy importantes, la planificación y el encuadre. No, si tú quieres que una situación tenga un cierto dramatismo o que lo pierda, o todo eso, no es lo mismo que un personaje diga, como os decía antes, pues me siento solo, por ejemplo, que lo diga en un primer plano, en un primerísimo plano, con la cabeza sin ni siquiera mirar al frente, con los párpados bajados, la cabeza inclinada y en un fondo tenebroso, ¿no? Entonces, esa soledad casi viene dramatizada por el encuadre, por el color, y te transmite esa soledad. Si tú tienes un plano general de un señor que se está paseando por una ciudad en medio de la multitud y dice me siento solo, el sentido de esa misma frase cambia por completo. Es decir, me siento solo dentro de la multitud, es decir, esta ciudad me resulta extranjera, toda esta gente que me rodea no conecto con ellos, me siento un extraño dentro de... Y entonces ya incluso se está refiriendo a otra cosa, es otro tipo de soledad, es otro tipo de sentimiento. Y tú todo eso lo transmites. Yo, de todas formas, para que se vea un poco cómo trabajo, tengo una página web que se llama antonialtarriba.com y que está muy bien. Y en donde he subido varios guiones. Por ejemplo, está el guión del arte de volar, está el guión de La Rota, está el guión de Yo Asesino. Entonces ahí puedes ver que entonces yo funciono viñeta por viñeta, hago un descriptivo en el que planteo los personajes sin hacer dibujos, porque dibujo fatal, es un horror, me encanta la imagen, pero soy nulo totalmente para esto. Entonces hago un descriptivo de la composición de la viñeta, de cómo se sitúan los personajes, o de los personajes que hay dentro de la viñeta, si necesito que haya un personaje que esté más adelantado, más cerca del plano, otro que esté más alejado. Es importante también describir el entorno, por ejemplo, cuando haces, por ejemplo, en el arte de volar o en el ala rota, que son libros que hablan de épocas del pasado, pues oye, cómo era una cocina en un pueblo de la Castilla profunda, que es donde nació mi madre, en los años 20 o en los años 30, que era además donde se hacía la vida. Pues te tienes que documentar, ver. Yo recuerdo que, por ejemplo, King cuenta que King tenía, claro, daros cuenta de que el arte de volar fue un libro que apareció, se sigue vendiendo y sigue funcionando, pero se publicó ya hace 15 años, es un libro que apareció en 2009. Entonces, King no tenía ordenador en aquella época. King trabajaba en el jueves, ¿no? Y entonces, claro, pues eso, decía, joder, necesito andar buscando la estación de Marsella en los años 40, no encuentro no sé qué. Y entonces iba ahí a la redacción del jueves, Marsella, la estación de Marsella, años 40, un montón de fotografías de... Hostia, y claro, ya se compró, y él lo cuenta con mucha gracia, como fue una niña, porque claro, tenía un amigo que era muy técnico y le intentaba explicar cómo funcionaba, pero le daba unas explicaciones. Entonces fue un día a su casa para hacer una consulta, y entonces resulta que estaba su hija
era una chavalita de 12 o 13 años. Dice, oye, ¿tú sabes manejar un ordenador? Claro, ¿no? Oye, pues a ver, ¿cómo tengo que hacer para encender? Y fue así como, entonces, claro, ahora el acceso antes, yo recuerdo que todos los dibujantes tenían enormes archivadores con documentación que estaban sacadas de recortes de prensa, de revistas y todo esto. Pues, por ejemplo, pues, yo que sé, si vas a casa de Bernet, que tenía unos archivos tremendos, ¿no? Pues estos son todo armas, estos son todo coches, estos son todo mujeres con vestidos de época, esto es todo de Edad Media, esto es todo... Claro, entonces imaginaros lo que suponía estar todo el tiempo pendiente de publicaciones y comprarse libros de fotografías que vinieran bien para pues libros de coches, por ejemplo, de coches antiguos y todo eso, pues para tener, oye, pues si quiero hacer una película de gángsteres en el Chicago de los años 20 o no sé qué coches llevaban, ¿no? O cómo era la ametralladora que utilizaban en la matanza de San Valentín, o yo qué sé, ¿no? Todo eso. Y entonces, eso, claro, el cómic tiene esa ventaja de que te obliga, tú puedes hacer, si tú estás escribiendo una novela, puedes hacer una descripción así más o menos superficial, pero claro, ahí tienes que estar dando todos los detalles, te crea un ambiente, tiene una capacidad de recrear el pasado, por ejemplo, o de inventar el futuro, porque por eso hay tanta ciencia ficción también, ¿no? Para inventar escenografías ahí, yo qué sé, la mar de fantásticas o todo eso, ¿no? Y entonces todo eso requiere de la documentación. Y claro, un guionista tiene que documentarse mucho, ¿no? Y normalmente yo le paso también al dibujante, o yo me encargo de buscar por lo menos una base de documentación para que él ya pueda ambientarse en la escenografía de época. Pues, por ejemplo, pues aquí muchos de los escenarios que aparecen existen realmente, ¿no? De las zonas por las que atraviesan en el desierto, la zona del Kivu en donde están, algunos de los personajes también existen. Hablaba de... hay un personaje que es uno de los personajes más conocidos en el Congo, eso habla un poco de la realidad, es el Dr. Mukwege. El Dr. Mukwege fue Premio de la Paz en 2018 y es un doctor que se ha dedicado fundamentalmente a la reconstrucción ginecológica y a la lucha contra la violencia sexual, porque el número de violaciones es tremendo, y como decía Leticia, le llaman el doctor Coseculos, ¿no? porque realmente se encuentran mujeres y también hombres, porque lo más humillante para un hombre es que te pueden violar con un palo o con un fusil, y luego meterte una bala, además, es que es así de bestia la cosa, ¿no? El tema, ¿no? Entonces, pues claro, es muy significativo, por ejemplo, pues que el personaje más conocido del Congo sea un cirujano especializado, un ginecólogo especializado en reconstrucciones. Esto te demuestra un poco cuál es la realidad del país, y eso tienes que ponerlo, claro.
Aparece su clínica, tiene una clínica en el sitio donde está y la hemos reconstruido tal y como es, etcétera. Aparece el nombre, por ejemplo, que ahí estuvimos dudando porque Sergio decía, joder, eso no lo hacemos, Antonio, porque pusimos el nombre de la compañía minera, que una compañía de origen chino que está clasificada como compañía depredadora, y el nombre de algunos de los gobernantes que están en el poder y que pues se llevan las comisiones de exportación de todos estos minerales. Y me decía Sergio, Antonio, que vienen y nos parten las piernas. Vamos a cambiarles los nombres, por lo menos, no sé qué. Pero en el Congo no. Vete a saber, aparece. De momento no han venido. No, de momento no lo digáis muy alto, pero no han venido, no, todavía. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por haber venido. Oye, encantado. No dudes que cuando vuelvas a pasar por Asturias te secuestraremos de nuevo. Bueno, pues yo encantado, de verdad que tenéis un sitio precioso y me siento muy bien recibido. Y bueno, pues con este público que estaba así tan atento y todo eso, pues os agradezco mucho vuestra presencia. He firmado ya algunas dedicatorias, pero si alguno de vosotros tenéis algún título, algún libro que queráis que os firme, pues yo ahora os hago una dedicatoria. Es una pena que no hayan podido venir Sergio y Lola, porque así os habríais llevado la parte más bonita de la dedicatoria, que es el dibujo, hacen unos dibujos magníficos, pero en estos días tenían precisamente, ellos viven en Granada, inauguraban una exposición allí y realmente les resultaba imposible. O sea que lo haré con la mejor letra que pueda.